bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes al Colegio Cíclico Virtual. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se dio en Europa, que es la Revolución Industrial. La Revolución Industrial, o Primera Revolución Industrial, se denomina al periodo histórico en el que se experimentó un conjunto de cambios radicales en los métodos de producción de bienes de máquina de hilar y que generó nuevas dinámicas económicas, sociales entre los individuos. Básicamente la revolución industrial, como la palabra lo plantea, generó un cambio, ¿sí?, en el mundo porque empezaron a colocar mayor maquinaria para producir. Significa que se empezaron a crear otros modos de producir, ya no solamente utilizaban la mano de obra o la artesanía como medio de producción, sino que se empezaron a crear maquinarias, de ahí empiezan los inventos. Pero como toda revolución, tiene sus ventajas y sus desventajas, que ahorita las vamos a mirar a continuación. Entonces, la primera revolución industrial comienza en Inglaterra en 1760, siglo XVIII, y desde ahí se extendió a otros países de Europa Occidental y a Estados Unidos de América hasta 1840. Aquí podemos encontrar algunos barcos a vapor que fueron los inventos de la revolución industrial. ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial? Estos cambios fueron ocasionados por la necesidad de buscar nuevos métodos de producción en el siglo XVIII, aunada a los avances científicos del momento, lo cual derivó una invención de nuevas tecnologías para el mejoramiento de los sistemas de producción. La revolución industrial tiene que ver con los múltiples conflictos bélicos que suscitaron en Europa en el siglo XVIII, como las guerras napoleónicas lideradas por Napoleón Bonaparte en Francia, y que impulsaron a varias naciones a desarrollar métodos de producción que le permitieron tener acceso a los recursos que ahora eran escasos como alimentos y textiles. Entonces, básicamente la revolución industrial trajo una nueva ola de tecnología a Europa y unos cambios radicales muy fuertes en ese continente, pues sobre todo en Inglaterra, que fue donde surgió la revolución industrial. Trajo unos avances que introdujeron unos cambios muy importantes en la vida de estos ciudadanos, y entre las características más resaltantes de esta época son la multiplicación de producción en relación con el tiempo de producción. Cuando ya se utiliza una máquina, la producción va a ser más rápida, ¿sí? Básicamente lo que puede hacer una persona, la máquina lo puede hacer 10 veces más y empieza una superproducción. Hubo una evolución de los medios de transporte, entonces aparecieron los barcos a vapor, ¿sí?, los ferrocarriles a vapor. Se podía trasladar la gente más rápidamente a otros territorios y a otros lugares, lo que generó una invención de ese momento. La expansión del comercio. A partir de ahí empezaron a producirse mayores productos y a expandirse el comercio en otros territorios. También hubo un ascenso de la burguesía. Muchas clases, ¿sí?, en este caso las clases dominantes y las que, digamos, tenían una empresa, hubo un ascenso de esas clases sociales, hubo un crecimiento económico también. También hubo un crecimiento de la población urbana. Muchas personas de la parte rural vinieron a las ciudades para buscar mejores condiciones de vida y digamos, una aparición de una nueva clase social, que fue el proletariado, constituida por los obreros y trabajadores. Y también nace el tema de la cuestión social, donde después de mirar las ventajas de la revolución industrial, muchos trabajadores se dan cuenta que algunas empresas los empiezan a explotar frente a las condiciones laborales y empiezan unas protestas. Se le llaman protestas del proletariado o los trabajadores. Esas son como las desventajas. Para tener en cuenta, hubieron dos momentos, que es la primera revolución industrial, que se extendió a mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, y se caracteriza por la introducción de la máquina a vapor en los procesos de manufactura. Y la segunda etapa de la revolución industrial va hasta finales del siglo XIX y a comienzos de la Primera Guerra Mundial, y se distingue por la aplicación de innovaciones como la energía eléctrica y el motor a combustión.
Entonces digamos que esos son los momentos más relevantes de la primera y la segunda revolución industrial. Aquí podemos mirar algunas imágenes donde hay personal, ¿sí? Pero miren que ya empieza a reemplazar la máquina por la mano de obra. Hay unos cambios sociales muy importantes que se dieron en la revolución industrial. Uno es que hubo un despegue económico y tecnológico de las principales potencias europeas y de Estados Unidos, pero también causas innumerables de injusticias sociales como intercambios desiguales entre la burguesía y la clase obrera, explotación del proletariado, o sea, básicamente no se les pagaba lo suficiente por las horas laboradas, y también surgen ideologías nuevas, ¿sí? Revueltas sociales que pedían darle la vuelta a la situación, de allí la justificación del comunismo, el socialismo y el anarquismo, así como movimientos de reivindicación que lograron conquistar lenta pero paulatinamente mejores condiciones para los trabajadores. No siendo más el día de hoy, espero que hayamos entendido un poco lo de la revolución industrial. Muchas gracias.